nos acompañan, pero en verdad soy yo el que los acompaño a ellos, porque son las voces de esta conversación. Jimena García, que es presidenta de la Junta de Vecinos Nuevos Horizontes del Cerro Larraín. Ella estudió arte en la Pontificia Universidad Católica de Santiago y posteriormente un diplomado. Rodrigo Pérez de Arce, en el extremo izquierdo, que es doctor en arquitectura y profesor de la Universidad Católica de Chile y que ha realizado estudios en relación con Valparaíso. Y finalmente Iván Ibelic, quien se formó en la Universidad Católica de Valparaíso, quien también tiene un doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos de España, siendo actualmente en esa misma universidad, la Católica de Valparaíso, profesor titular en su escuela de arquitectura. O sea, tenemos aquí a tres personas que saben de lo que van a hablar, que es una característica, creo yo, de Puerto de Ideas. Excluyéndome a mí, que soy un moderador de esta actividad, siempre las personas que toman la palabra en estas conversaciones saben de lo que van a hablar y creo que vamos a disfrutar, como siempre, de esta conversación. Sara Vial, una de nuestras poetisas más recordadas, cuando prologó el libro Valparaíso de Pablo Neruda, se preguntó si acaso no es cierto que las escaleras parten de abajo y de arriba y se retuercen trepando, se adelgazan como cabellos, dan un ligero reposo, se tornan verticales, se marean, se precipitan, se alargan, retroceden, no terminan jamás. Y el propio Neruda decía: si caminamos todas las escaleras de Valparaíso, habremos dado la vuelta al mundo. Gran acierto, ¿cierto? Bueno, otros poetas como Juan Cameron, un gran poeta de Valparaíso actualmente, también tiene bellas reflexiones poéticas sobre las escaleras y los ascensores. Y me basta con recordar a ellos tres para darnos cuenta de cuán inspiradoras son las escaleras y los ascensores de Valparaíso, haciéndonos recordar esa reflexión de Alan Brown, otro gran porteñista, que suele decir que Valparaíso no es una ciudad musa, no una ciudad museo, o sea, una ciudad inspiradora. Pero fíjense ustedes, el título dado a esta conversación es Ascensores, Escaleras y sus metáforas. ¿Qué querrá decir eso? La palabra metáfora sugiere comparación, sugiere alguna semejanza de algo con otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de las perlas del rocío. El rocío es ese vapor, ¿cierto?, que merced al frío de la noche se condensa en pequeñas en pequeñas gotas que se depositan luego sobre las plantas. Entonces uno mira esas gotas de rocío, que no son perlas ciertamente, sino gotas de agua, y habla metafóricamente de las perlas del rocío, como si el rocío produjera no gotas de agua, sino perlas. Si uno piensa en eso, semejanza, comparación, ¿qué vemos? Y le pregunto primero que todo a Jimena, ¿qué vemos en las escaleras y en los ascensores que nos hace pensar en una metáfora?
o si acaso ellos mismos, o sea, las propias escaleras, los propios ascensores, son en sí mismos una metáfora de algo. Jimena. Gracias Agustín. Bueno, gracias por la invitación, gracias a los que están asistiendo también aquí. Bueno, las escaleras son grandes desafíos y en general grandes obstáculos también. Nosotros en los cerros allá, bueno, yo soy de Cerro Larraín, y el otro día conversaba con una señora que me decía, la escalera me mata. Entonces, y en general las evadimos, ¿no? Nos vamos por la calle, por ejemplo, preferimos la calle que la escalera. Entonces, bueno, las escaleras son peligrosas, podemos morir en ellas. ¿Quién nos ha caído en una escalera? ¿Quién nos ha tropezado? Y bueno, qué decir de los ascensores. Yo diría que los ascensores hoy en día en Valparaíso son un recuerdo. Son un recuerdo porque de los 10 que hay, 4 solamente están funcionando. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí un poco en el abandono, en la escalera, y los ascensores son... ¿Qué puedo decir? Paso. Milan, Iván, perdón, ¿qué nos podrías decir tú? Mira, tú las escaleras matan, no en el sentido literal, espero, salvo que haya un asalto, pero matan porque exigen demasiado de quienes suben, sobre todo, y también de quienes bajan. No es tan aliviado bajar una escalera, por supuesto que peor es subirla. Sí, yo casi con la primera parte de la pregunta en el sentido de la metáfora. Yo creo que las escaleras en sí mismas son una metáfora, son una expresión construida y también una metáfora de un modo de existencia humano. Si pensamos que la ciudad construida, ¿no es cierto?, obedece, yo lo veo así, veo que la ciudad, la forma urbana construida, ¿no es cierto?, es como la punta de un iceberg, en el sentido de que es la expresión de muchas fuerzas intangibles que le dan forma, fuerzas políticas, humanas, históricas, económicas, etc. Que además es una acumulación en el tiempo. Entonces, la idea de una metáfora la veo más bien en el sentido de que la escalera va apareciendo en la medida en que el porteño va habitando su cerro. Primero probablemente fueron las huellas, que eran más extendidas, ¿no es cierto? Un clásico zigzag en algunos casos. Y después se fue consolidando la forma de la escalera en términos de su posibilidad de acortar la distancia. Entonces, en el fondo, la forma urbana finalmente creo que está constituida por esa fuerza intangible del despliegue humano en el territorio. Rodrigo, ¿cómo podrías tú complementar o poner en duda lo que hemos dicho? Las escaleras y los ascensores a veces corren en paralelo, bajan y suben en paralelo y uno tiene que optar entre ellos, pero Jimena tenía razón, 4 ascensores. ¿Lo estamos perdiendo todo en Valparaíso o no? A ver, hubo en Valparaíso 25 funiculares y un ascensor vertical, ¿no es verdad, Polanco? De los cuales quedan, tú dices, muy pocos, y de esos pocos que quedan hay pocos que funcionan. Sin duda que esta ciudad tuvo digamos, un desarrollo muy particular, porque Valparaíso es de esas ciudades que tiene como un carácter y tiene un nombre. Valparaíso en sí es como una ciudad extremadamente evocadora, yo creo, tanto en plan nacional como internacional, a diferencia de Santiago, por ejemplo. Es una ciudad que nos remite a un cierto imaginario
Y en este caso la máquina y el pie, el ascensor y la escalera funcionan como piezas que forman parte de ese imaginario. Y es una ciudad que se hace visible a sí misma por su propia contextura topográfica. Es como un teatro que está siempre presente. En ese sentido, el tema, cuando supe de qué trataba, el tema me remite a dos cosas. Uno son memorias de infancia, porque yo pasaba los veranos en Valparaíso. Y Valparaíso era una ciudad para un niño, era una ciudad increíble, maravillosa, era como un desafío para un niño. Además, una ciudad muy libre para poder transitar, una ciudad libre de peligros, de tráfico, etc. Y lo otro es la película de Joris Ivens, este cineasta holandés, que llega a Chile buscando realizar un reportaje sobre procesos políticos y sociales, y en realidad realiza un elogio a la ciudad de Valparaíso, se enamora de Valparaíso y lo describe de una manera muy potente. Y en su película hay momentos en donde los niños suben y bajan escaleras con algarabia y como que toman el ritmo de la escalera. Hay un tema de cadencias en la película, de cadencia del cuerpo moviéndose, el placer de saltar de grada en grada, los niños por supuesto. También el ambiente sonoro de un espacio que tiene una sonoridad especial por la concavidad de la quebrada, por ejemplo, por la ausencia de ruidos mecánicos también, que hace de todo esto un escenario extremadamente potente, muy fuerte y muy humano. Pasan cosas en las escaleras. ¿Qué no pasa? Bien, entonces Jimena, ya que tú dices que no pasa, ¿qué cosas pasan en las escaleras que no sea meramente subir por ellas o descender por ellas? ¿Qué has visto tú en las escaleras? Bueno, lo que te digo, que no pasa en la escalera, son lugares de encuentro, lugares de desencuentro, baños, son lugares de tránsito, lugares que pueden no conducirte a nada. Hay escaleras que no terminan en ninguna parte. Hay escaleras que bueno, no sé, ustedes son los arquitectos, pero creo que la norma dice que tienen que tener 16 centímetros de altura, el peldaño. Pero ustedes ven que en Valparaíso hay escalera de 20 centímetros, peldaño de 20, después te saltáis uno de 35, después viene hasta de un metro. Entonces ahí no te queda que más que salirte a la calle, evadir la escalera nuevamente, antes que te mate. Y nada, pues allá por ejemplo, en el cerro tenemos una escalera que le llaman la escalera del cojo. ¿Por qué? Porque tiene un descanso tan largo, pero como de 1 metro, pero además en pendiente, entonces tienes que caminar así como, bajar como coja, le llaman la escalera del cojo. Bueno, y para qué decir, un montón de escaleras, por la escalera Caracol, porque imita la entrada a Chile por Mendoza. Qué sé yo, hay tanta historia en escaleras, ¿qué puedo decir? Hay millones de historias de escaleras. Sí, pues. Pero un punto de encuentro, un punto de carrete también, un punto de tráfico, así, hay de todo. ¿Cuántos amores habrán nacido en las escaleras y cuántos se habrán roto en las escaleras? ¿No? Son lugares en que tal vez se forjaron amores y también sucumbieron amores. No sé, estamos hablando de una manera algo poética, pero ¿qué pasará en los ascensores? ¿Pasarán cosas también insólitas? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, yo tratando de hacer una relación tal vez entre ascensores y escaleras, pensaba que en el fondo una escalera es equivalente, una escalera en la ladera, en la pendiente, ¿cierto? Es equivalente a la vereda. Pues en el fondo es el lugar del peatón. Así como los ascensores o funiculares son equivalentes al tranvía, ¿cierto? O sea, en el lugar plano funciona el tranvía y funciona la vereda. Y
pero en la ladera se desprenden estas dos invenciones, la escalera por un lado y el funicular por otro. Y yo creo que esa connotación de adaptación de dos elementos muy comunes en muchas ciudades del mundo es bien singular dentro de Valparaíso, sin duda. Y más allá de que tal vez la escalera no sea el mejor medio, el más eficiente para salvar la pendiente, porque por último no tiene el ascensor, y el ascensor, por otro lado, solo cubre una primera distancia, ¿no es cierto?, los primeros 50, 70 metros, que en su momento, iniciando el siglo, permitió en el fondo la expansión de la ciudad hacia los cerros. Hoy día podríamos decir que con el colectivo, no hoy, hace ya muchos años, ¿no?, con el colectivo o el transporte, ¿no?, de puerta a puerta, de alguna manera empiezan a perder vigencia. Entonces, ¿por qué habríamos de rescatarlo? De hecho, se corrió peligro en algún minuto, o seguimos corriendo peligro, ¿no? El hecho de que tengamos hoy día ascensores que fueron entre 25 y 30 en un origen, 16 más o menos en pie, de los cuales funcionan 5, ¿por qué rescatarlo? Bueno, yo creo que es fundamental, más allá de la eficiencia y la vigencia como medio de transporte, tiene que ver con la singularidad, con lo singular que es Valparaíso como ciudad, y estos son dos elementos fundamentales en su configuración identitaria. Más allá de todos los problemas que podamos ver en ellos, digamos. Entonces, me parece muy importante que se entienda que son fundamentales tanto en lo que permitieron en su momento y en lo que configuran hoy en Valparaíso como identidad propia de la ciudad. Oye, a mí me pasa, Rodrigo, cuando uso un ascensor, que a medida que subo, se va configurando ante la mirada de uno la espléndida bahía de Valparaíso. O sea, si uno toma un ascensor y sube, empieza a aparecer esa belleza, para mí inaudita, de la bahía de Valparaíso, del mar de Valparaíso. No sé si eso a ti te merece algún comentario en términos de esa belleza que yo le atribuyo a la bahía por sí misma, la sola posibilidad de observarla, de cómo cambia de color durante el día, va tomando de azul a ocre en el atardecer, toma ese color ocre por la mañana, es azul, a veces es gris. Los ascensores como una mirada posible sobre la bahía. ¿Te hace algún sentido? Sin duda, yo creo que digamos, esta es una ciudad exigente, construida sobre, improbablemente, digamos, un sitio bastante hostil, traspasando acantilados o superando barreras topográficas muy complejas, muy exigente en cuanto al esfuerzo físico de llegar de un lugar a otro, muy difícil de resolverse con el servicio puerta a puerta que tiene una ciudad en el plan, con transporte, digamos, fácil y que hace el acceso de origen a destino muy fluido, digamos. Valparaíso es exigente, no pasa ningún test en términos de accesibilidad para minusválidos, por ejemplo, y es una ciudad difícil para una persona mayor, etcétera. Pero también es una ciudad de recompensas, y la recompensa evidente de Valparaíso, una recompensa evidente, es el disfrute del espectáculo geográfico de la ciudad, que es una cosa extraordinaria, sin duda. Y esto no es un problema, digamos, no es una manera de romantizar a la ciudad, es algo reconocible incluso, por ejemplo, en la manera como se transan las propiedades, ¿no? Las propiedades con vista al mar son propiedades que valen más que las que no tienen vista.
El ascensor en ese marco, claro, el ascensor salva la pendiente en el punto más abrupto sobre el acantilado y surge desde el lugar como más de penumbra del plan, a veces desde el fondo de un edificio, y se va elevando, conquistando esta vista. Y la cabina del ascensor es interesante en el sentido porque la gente está sentada mirándose la cara, pero hay un punto en que comienza a mirar hacia afuera durante el traqueteo de este como recorrido. Así que efectivamente yo lo vería como hay un momento de celebración. Yo creo que también cuando uno recorre una escalera de 300 peldaños y llega finalmente a destino, hay un descanso, pero también la posibilidad ya de desentenderse del esfuerzo, respirar y poder mirar y poder hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que un aspecto que es bonito también de Valparaíso, que es bien particular y en ese sentido el sistema de los colectivos como que lo pierde, es que en la medida en que los sistemas de recorrido se independizan, la escalera se independiza de la calle y el ascensor se independiza de la escalera, esta ciudad funciona un poco más como Venecia, con unas tramas peatonales independientes de las tramas vehiculares. Y eso es bien único, y esas tramas cruzan un acantilado que es una especie de jardín colgante. Por lo tanto, nos llevan a través de experiencias que son también, incluso desde perspectivas ecológicas, por ejemplo, son súper interesantes y que deberán resguardarse, que son potentes, son importantes. Yo creo que ese desmembramiento de las tramas, por eso yo mencionaba anteriormente también el tema de la acústica, una ciudad que tiene menos ruido motorizado, o lo tenía al menos, y era una ciudad donde la comunicación de cerro a cerro, o de casa a calle, o de casa a casa, era algo más vivo. Esa experiencia es una experiencia muy importante, que ojalá se pudiera cultivar. Entonces, hay un mundo, está el mundo del escenario geográfico magnífico, del disfrute del teatro de la ciudad, del esfuerzo que esa ciudad exige en su trajín cotidiano y de la recompensa. Mira, tengo aquí una composición de Juan Cameron, nuestro poeta, en que refiriéndose a las escaleras dice: unidoras de puertas y ventanas. Claro, porque cuando uno sube o baja por alguna de las escaleras de Valparaíso, pasa por puertas y ventanas que dan a la escalera de las calles, de las casas que están ahí. Y sigue: unidoras de puertas y ventanas, de miradas y cuerpos. Son un camino cuyos extremos no se tocan ni conocen. Es menester recorrerlas una a una para escuchar su canto. ¿Cantarán, Jimena, las escaleras, o así como hemos ido perdiendo los ascensores, las perderemos también y ganarán la batalla los colectivos para subir y bajar? Bueno, ojalá que ganen los colectivos. Me refiero en términos de la asociatividad de las personas, porque es interesante tomar un colectivo, es asociarse con otras personas. Es interesante que el medio de transporte principal en Valparaíso sea un colectivo, que es interesante también como todo porteño, toda porteña pertenece a alguna organización, a un club deportivo, a un centro de madre, a un club de adulto mayor, a una junta de vecinos. Es muy extraño que un porteño o una porteña no pertenezca a algo. La asociatividad es bien llamativa. Entonces es interesante que el colectivo sea también la unión entre eso. Ahora, por supuesto que ojalá que gane las escaleras, en el sentido de que, bueno, no van a dejar de existir claramente, porque hay lugares en Valparaíso, callejones, que no tienen otro acceso más que por escalera. Son tan angostos, tan estrechos. O cómo conectar un cerro a otro a través de la quebrada, tiene que ser por escalera, o por un sendero, o por una huella. Y tomando un poco las palabras de Rodrigo, que recordó Venecia hace una similitud entre Venecia y Valparaíso,
Interesante porque los canales quizás son las vertientes. Hay un montón de vertientes en Valparaíso, ocultas y no tan ocultas. Y las quebradas también pueden ser los canales, efectivamente. Ojalá que ganen la escalera, pero los colectivos se mantengan, por supuesto. No, qué buena defensa has hecho de los colectivos partiendo por su denominación. Yo los uso frecuentemente entre Viña del Mar y Valparaíso y de verdad los disfruto. Las conversaciones que tienen lugar en los colectivos, la música que lleva sintonizada el conductor. Recuerdo la noche del día en que UNESCO decidió inscribir los barrios históricos de Valparaíso como patrimonio de la humanidad. Yo tomé un taxi colectivo en medio de una neblina a la salida del Bar Inglés en Valparaíso, que todavía lo teníamos, ya también lo perdimos, y el chofer sintonizó ese himno de Valparaíso: eres un arco iris de múltiples colores. La emoción que se produjo entre los 4 restantes ocupantes del vehículo fue notable. Todos cantaron, menos yo, por timidez. Y una mujer que iba sentada a mi lado me dijo: Jimena, ¿y usted no canta? No, claro que canto, y me sumé al coro ya sin ninguna inhibición. No, qué oportuna defensa de los colectivos. En los colectivos nos encontramos, pero queremos tener los colectivos, pero también queremos tener las escaleras, ¿no? Iván, Rodrigo, tú, como ustedes prefieran. Sí, yo quería retomar la idea de que empezó a trabajar Rodrigo respecto a que subir y bajar no son suertes iguales, fundamentalmente eso. Podríamos decir que si voy por una escalera, el hecho de subir me muestra el suelo, los peldaños, el detalle. En parte, muchas escaleras hoy han estado intervenidas, la escalera piano, muchos tipos de graffiti, o sea, se han ido apropiándose por distintos artistas de la ciudad y las han ido connotando, ¿no? con otras realidades más allá de su función. Entonces, cuando uno sube una escalera, en el fondo lo que aparece con mucha fuerza es el suelo, el detalle, lo próximo, la caca de perro, como decía Jimena, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que es bueno también ponerlas por delante, porque en el fondo no es todo tan maravilloso y poético como lo podríamos como ubicar en un plano muy... Sin embargo, cuando uno baja una escalera, por no decir la escalera Cienfuegos, con su verticalidad, ¿no es cierto?, casi da un poco de vértigo. Por lo tanto, subir y bajar en ningún caso son suertes iguales. Y en el ascensor se produce una dinámica parecida, en el sentido de que, por lo general, en muchos de los ascensores, uno entra por un pasaje estrecho, un tanto oscuro, pasa por el torniquete, que es bien al justo, se mete uno en el carro, que no son holgados tampoco, y todo esto en una situación, sobre todo pensando en que uno, de abajo hacia arriba, digamos, y muy rápidamente esa compresión, ¿no?, y oscuridad en que uno comienza el recorrido se libera y aparece, no sé, 30 kilómetros de distancia y se destapa como el horizonte completo. Entonces, esa situación de contrastes creo que es súper interesante de todas maneras dentro de esta idea de que subir y bajar no son suertes iguales. Rodrigo, no sé si... Yo retomaría el tema de, para mí por lo menos, viniendo de Santiago y remontándome incluso a mi experiencia de niño visitante en Valparaíso y enfrentado a una ciudad insólita que se estructuraba de una manera completamente distinta a lo que yo conocía. El hecho de cruzar una especie de tierra de nadie entre el plan y el primer escalón del cerro era algo extraordinario. O sea,
tú estás en un barrio residencial más o menos constituido arriba, cruzas por una escalera el acantilado, te enfrentas a la roca viva, a la vegetación, a los bichos que viven en ese sector, y llegas eventualmente a una calle muy seria, con bancos y con una formalidad como muy austera, muy armada. En ese sentido, uno puede pensar tanto escaleras como ascensores como parte de un tejido que hace posible unir cosas que eran difícilmente relacionables, pero que te saca de la ciudad para meterte de vuelta a la ciudad por un momento. O sea, no es solo la conquista del paisaje lejano, sino que hay un paisaje cercano, en donde efectivamente la subida y la bajada nos exponen a ese paisaje de maneras distintas, digamos. Pero uno podría pensar esa primera como franja de Valparaíso como una suerte de jardín vertical. Y creo que es interesante pensar Valparaíso como ciudad jardín en el sentido también porque posee una riqueza ecológica y paisajística muy particular. Y la misma inaccesibilidad de la quebrada cuando es muy abrupta o del acantilado es un factor de mantención de ese paisaje relicto. ¿No es verdad que es un paisaje que no sufre el embate del deterioro como otros elementos, pero que hay que cuidar al mismo tiempo? Entonces, creo que, digamos, para mí la relación de escalera y ascensor pasa también por la noción del acantilado de un paisaje más agreste, o la noción de la quebrada y un paisaje más agreste. Y a propósito de subir y bajar, que eso es lo que se hace cuando menos, cada vez que se toma una escalera, cada vez que se toma un ascensor, y ampliando el lente más allá de estos dos componentes de Valparaíso para mirar la completa ciudad. ¿Sube o baja Valparaíso? ¿O está estancado como esos ascensores que a veces se quedan a medio camino, ¿no? Y uno no sabe si cuando vuelvan a funcionar lo harán subiendo o lo harán bajando? Porque yo recuerdo una letra, una línea, mejor dicho, de la canción del Gitano Rodríguez sobre Valparaíso, que es otro himno nuestro, y él, refiriéndose a Valparaíso, dice: no se puede dejar sin que nos falte, que es muy bello, ¿no? No podemos dejar Valparaíso sin que nos falte. Pero de pronto, claro, si yo pienso, por mencionar de nuevo al Bar Inglés, cuando el segundo piso de ese acogedor lugar se derrumba sobre la calle Cochrane, y yo pienso Valparaíso se nos está cayendo a pedazos, llego a la conclusión, pero me gustaría que ustedes la comentaran, si es atinada o no, de que Valparaíso de pronto nos empieza a faltar sin que lo hayamos dejado. Que eso es mucho más grave. No nos hemos ido de Valparaíso y sin embargo vemos menos cada vez de Valparaíso. Desde luego menos ascensores. No se puede dejar sin que nos falte. No nos estará faltando Valparaíso sin que lo hayamos dejado. ¿Le sugiere algo eso? Tú que vives en esta ciudad. Yo mantendría la fe, mantendría la fe y mantendría la mente y la vista en alto, a pesar de que cuando uno baja o sube escaleras mira para el suelo, para no caerse, y cuando se detiene levanta la vista y observa la ciudad, pero en general uno mira al suelo cuando sube o baja una escalera. Y yo creo que ese detenerse y mirar y observar y relacionarse y esa característica de las porteñas, de los porteños de ser súper sociables también, buenos para comunicarse, buenos para hablar. Oye, se pasaron. Y, o sea, te lo digo porque yo presto oreja harto, porque hay que prestar harta oreja a las vecinas y a los vecinos y, bueno, pero esa característica, esa injundia humana porteña es la que sostiene a Valparaíso a pesar de que se esté aparentemente cayendo a pedazos.
porque se está cayendo a pedazos. ¿Dónde? Porque aquí todos los porteños son arquitectos, todos son constructores. Entonces siempre están arreglando la casa. Ustedes si se detienen en el cerro, arriba, bien arriba incluso, y se detienen a escuchar, aparte de escuchar el camión del gas con su melodía de Beethoven, escuchan también muchos martillazos, sierras, clavos, etcétera, porque están siempre construyendo, siempre. Entonces yo creo que no se está cayendo a pedazos, siempre se está reinventando. Es un estado crónico el que parece que se está cayendo a pedazos, pero es un estado crónico también el que siempre se levanta. Es un estado crónico cuando se quema algo, se está quemando no sé qué, como naturalizar el incendio, naturalizar la quema. Pero yo me quedaría con la fe en que se levanta nuevamente y se construye y se reconstruye todo el tiempo. Rodrigo. A ver, yo tengo una figura como bien precisa en mi cabeza, que es un levantamiento que realicé el año 72 de un sector de cerros entre Bellavista y Artillería, como el primer escalón del cerro. Y he recorrido muchas veces ese sector, y yo diría que el 72, cuando Chile era un país más pobre, el ingreso per cápita era bastante más bajo, etc. Barrio Puerto, por ejemplo, estaba habitado a full. El plan de Valparaíso no tenía sitios geriazos. Cerro Arrayán, por ejemplo, tenía un ascensor y tenía casas en estado, era un cerro pobre, digamos, tenía casas buenas, tenía casas pobres, pero estaba habitado y tenía escaleras que funcionaban. Hoy en día, Cerro Arrayán, las escaleras no funcionan, las casas se cayeron. El plan, el sector Barrio Puerto está bastante deshabitado, creo que viven como 300 personas ahí solamente. La ciudad se encumbró hacia la cota 500 con mucha dificultad. Ahora, esta es una ciudad muy exigente porque escaleras y ascensores y muros de contención son cosas que hay que ir manteniendo y cuesta plata y esfuerzo técnico mantenerlo. Y esa mantención creo que se justifica en la medida en que existe una cierta densidad de ocupación. Pero si la ciudad se desparrama y los esfuerzos, incluido el esfuerzo del habitante constructor, digamos, se diluye en un territorio muy grande, es muy difícil mantener esa infraestructura y no sorprende tanto entonces que se deteriore una escalera, por ejemplo. Es mucho más caro mantener una escalera que una vereda. Entonces, yo veo con preocupación el despoblamiento del plan en Valparaíso y pienso que al mismo tiempo esa es una oportunidad increíble para repoblar el plan y darle una vitalidad fantástica a una ciudad que se la merece. Yo creo que la condición original de Valparaíso es ser resiliente, especialmente su gente. Por un lado, desde que se, entre comillas, encuentra el sitio, producto de tener muchas fuentes de agua, no necesariamente ser un lugar abrigado para los barcos, ocurre que pasan 200 años hasta que es reconocido como, por decreto, digamos, como ciudad. O sea, hubo 200 años de voluntad previa de estar ahí, de ser habitada, muy marginalmente probablemente, ¿no es cierto? Pero existió a pesar de que los españoles no tenían la voluntad de fundar ciudades en la costa. Las leyes de India, la recopilación de las leyes de India, 1600 y algo, indican que la fundación fundamental de ciudades productivas y de extracción de recursos estaban en el Valle Central. Sin embargo, los puertos eran fundamentales para poder entrar y salir con todo lo necesario, digamos. Pero la voluntad de fundación no estaba en los puertos. Los puertos eran lugares logísticos para el apoyo a las ciudades del interior. Entonces, esta voluntad de Valparaíso de querer estar ahí ya se manifiesta, ¿no es cierto?, en esos primeros 200 años. Y si uno revisa toda la historia de la ciudad, probablemente está intermediada por una y otra vez de grandes terremotos, tsunamis, ya lo olvidamos, ¿no es cierto?,
incendios, que han sido la constante hasta ayer. Y efectivamente la ciudad está deteriorada, está muy deteriorada. Yo pienso que la proximidad con Santiago le hace mal, ¿no? Toda la operación portuaria va a Santiago en términos de recursos. Ahí está el tema de la ley de puertos pendiente, ¿no es cierto?, que deje algún fee en los puertos principales. Está la ruptura y la disociación entre el puerto y la ciudad. El puerto quiere tener más espacio para poder ser competitivo, y por otro lado la ciudad quiere volver a recuperar su orilla. Hay una pugna ahí. El plan regulador no tiene tuición sobre el borde y el puerto. Entonces, Valparaíso probablemente sea de las ciudades más complejas, yo diría, es la ciudad más compleja de nuestro país, porque se traslapan muchas cosas inusuales, desde su gente hasta su configuración. O sea, es una pieza... yo creo que la única manera de que realmente Valparaíso, pensando en que tiene un sitio UNESCO, ¿no es cierto?, y tiene todos unos atributos para ser una ciudad que se pueda reconfigurar y no seguir como a medio morir saltando, digamos, cosa que puede hacer, como bien lo dice Jimena. Tiene que ser una voluntad decidida desde el nivel central, si no Valparaíso no tiene por dónde. Mira, dicen ustedes, Rodrigo, ciudad exigente, buena calificación, ciudad resiliente, dice Iván. Y interesante el punto que hace Jimena, es verdad, mientras escuchemos ruidos de clavos y martillos en los cerros de Valparaíso, quiere decir que Valparaíso se sigue construyendo o quizás reconstruyendo. Yo de pronto me enojo con Valparaíso. Bueno, no solo con Valparaíso. Y cuando me enojo, llego a decir, Valparaíso no tiene remedio. Y Gonzalo y la Vaca, el pintor radicado en Valparaíso hace ya su buen tiempo, me corrige, afortunadamente, y dice, Agustín, estás equivocado. Valparaíso tiene remedio, lo que no tiene es solución. Y he preferido aferrarme a este juicio más optimista de Gonzalo. No, Valparaíso remedio tiene, pero en verdad que no tenga soluciones bueno, ¿no? Porque las soluciones a veces atentan contra la identidad de los lugares. Entonces recuerdo ese dicho de Gonzalo, para agregar y preguntar a ustedes qué les parece, que por muchas razones que de pronto Valparaíso nos dé para mirar su presente y su futuro con algún escepticismo, lo notable de los porteños parece ser que aún en esos casos mantienen la voluntad de que las cosas vayan lo mejor posible, de que las cosas mejoren. O sea, pensar las cosas no están bien, pueden ir incluso a peor, pero nos vamos a sentar a que ocurra la tragedia, ¿no? Vamos a ponernos a hacer cada cual lo que esté al alcance de su mano para que las cosas en esta ciudad mejoren. ¿Es posible eso? Tiene que ser posible. El optimismo, dice Adriana Valdés, la presidenta del Instituto de Chile, Jimena, dice, el optimismo no es un estado de ánimo, es una obligación moral. Y creo que en Chile hoy, en donde vivimos varios problemas agudos, partiendo por la pandemia y sus efectos, vaya que nos haría bien en comprarnos esa frase de Adriana, ¿no? No, el optimismo no es un estado de ánimo que nos podamos o no permitir, es una obligación moral. No nos queda más en Valparaíso también que ser optimista. Sí, sin duda. Creo que hay harto optimismo de todas maneras. También pienso que hay mucha fraternidad y ante los obstáculos que siempre hay en Valparaíso, hay mucha fraternidad, hay mucha asociatividad, y vuelvo a repetirlo, como, no sé, por ejemplo, cuando fue el estallido,
cuando empezó el toque de queda, cuando empezó la pandemia, cómo la fuerza de la organización era lo que sostenía los cerros, lo que sostenía el ánimo de la gente, era su organización con la vecina de al lado, bueno, en este caso, me toca a mí representar una junta de vecinos, y cómo la junta de vecinos también se vio fortalecida para llevar las soluciones que el Estado no estaba dando. Esas miserables cajas que estuvieron ahí como premio de consuelo, indignamente, pero la organización y la fraternidad fue la que sostuvo el ánimo, mantuvo el ánimo y la esperanza de la gente, básicamente. Nosotros en el cerro allá efectivamente juntamos mucha gente también, se generaron muchas asambleas también después del estallido. En la sede nunca había ido tanta gente, más de 100 personas, tratando de compartir el conocimiento, qué es una constitución, qué es lo que hacemos, qué tenemos que hacer. Y eso se dio mucho y se da mucho gracias al carácter que tienen los porteños y las porteñas, ese carácter de salir adelante igual siempre y de asociarse, mucha asociatividad, mucha colectividad. Has mencionado otra bella palabra, fraternidad, ¿no? No somos hermanos, pero pareciera que tenemos el deber de comportarnos como tales, ¿no? Y eso apareció muy fuertemente en Valparaíso, con ocasión de la pandemia, en los términos que tú acabas de describir. Libertad, igualdad, decimos muy a menudo, y decimos bien porque son también palabras importantes, pero pronunciamos menos que esas dos palabras, fraternidad, con la que por supuesto está íntimamente ligada. Iván. Sí, yo pienso que la fraternidad, la resiliencia, viene directamente de el modo propio que tiene Valparaíso en su configuración urbana, en los cerros, que lo podemos ver tanto en las escaleras como en los ascensores. La ropa tendida, muchas actividades íntimas, por no decir privadas, digamos, que se traslapan con la realidad pública o común. No están tan claras las divisiones entre lo íntimo y lo público o lo común en medio. Se traslapan, por lo tanto siempre tengo una proximidad con el otro. Esa proximidad física, ¿no?, de vivir uno arriba del otro, uno al lado del otro, con una distancia corta, yo creo que le da una connotación importante a aquello que dice Jimena. Pero por otro lado también ante las adversidades que Valparaíso ha sufrido desde que es ciudad. Yo recuerdo el año 2014 fue el incendio grande, que se quemaron 3.000 casas. Nos tocó 3 meses de trabajo en los cerros, salimos con los estudiantes, qué sé yo, en particular al Cerro Merced. El mismo día que se quemó, ya se estaban reconstruyendo mediaguas en los lugares en que no había que construir, porque después se determinó que eran pendientes muy abruptas, que podían generar deslizamiento. La gente al día siguiente estaba reconstruyéndose inmediatamente. O sea, no hay ¡ay, perdí mi casa! Es un permanente apoyarse unos a otros, ollas comunes, pero es como una reconstrucción permanente. Ahora, hay una historia bien bonita que es bien desconocida también, en relación a, por un lado, los tranvías, después los trolebuses y en paralelo los ascensores, que tiene que ver un poco con esta idea que Valparaíso emprende, como decir, una dificultad, siempre se sobrepone a las dificultades. Los primeros ascensores, volviendo a los ascensores, uno de los primeros ascensores, 1880 y algo, partió con contrapesos de agua.
¿cierto?, para poder desplazarse. Al poco tiempo había electricidad, pero la electricidad no fue suficiente. Había una central a carbón, me parece, que era la que daba el alumbrado público, pero con el auge de los trolebuses, ascensores, fue insuficiente y Valparaíso se planteó cómo seguir adelante. Pues se les ocurrió hacer la central El Sauce, que está en la quebrada de Curauma, Laguna Verde, justo a las espaldas de Valparaíso. Es el Valparaíso que no se ve. Y para poder hacer la central El Sauce, hicieron el tranque La Luz. O sea, todo el tranque La Luz completo que está aquí arriba en Valparaíso no es algo natural, ni es solo para que las bogas, digamos, vayan a hacer deporte, sino que es un embalse que transforma el agua en energía. Esa obra titánica, ¿no?, de hacer primero el embalse, 1905, después hacer 1200 metros de túnel para el estanque de carga, y después bajar por la ladera en vertical los ductos a las turbinas, ¿no es cierto? Y no solo termina ahí, atravesar todo el cerro completo de un lado a otro para llegar con los cables, y para todo esto se hizo, o lo hizo, digamos, la compañía de tranvías eléctricos de Valparaíso, en un momento en que Europa se estaba electrificando. O sea, Valparaíso implementó una tecnología que recién se estaba implementando en Berlín. Se asoció con los ingenieros berlineses y se trajo esta tecnología de punta que permitió los tranvías, posteriormente los trolebuses. Entonces, Valparaíso ha enfrentado en ese sentido una serie de grandes desafíos, día a día, más grandes o más pequeños, y siempre ha salido adelante. ¿Qué te sugiere a ti la palabra fraternidad, Rodrigo, en relación con Valparaíso? A ver, yo creo que es muy impresionante el relato de Jimena y de Iván en relación a la respuesta de los pobladores a las adversidades. Y eso es cierto, yo también recuerdo los ruidos de martilleo como una característica, y efectivamente esos y los ruidos también de la venta de gas, ¿no? Como parte del paisaje sonoro de la ciudad. Y sin duda que eso es una cosa impresionante, que merece además muchísimo respeto, la capacidad que tiene la gente para permanentemente responder a algo y tratar de una manera muy positiva a ir construyendo su mundo donde vivir. Pero si uno cruza eso con lo último que plantea Iván, es decir, con la imaginación técnica, con el planteamiento que viene desde, porque lo primero viene desde los pobladores y son acciones como atomizadas, lo segundo viene desde alguna autoridad o alguna compañía o algún poder centralizado que tiene la capacidad de implementar esta condición técnica, y efectivamente el Valparaíso, los ascensores eran high-tech. No era, hoy lo vemos con nostalgia como una serie de artefactos históricos, pero representaron un estado del arte del transporte público en su momento, que era moderno. Y es una ciudad que tuvo un empuje modernizador, sin duda, en muchos planos, también en político, yo creo. Esta ciudad improbable, digamos, porque es improbable construir una ciudad en las condiciones en que se construyó Valparaíso, tiene una épica, y esa épica yo creo que sí también se sostiene en fraternidades, para volver al punto, digamos. Es una ciudad exigente respecto al problema de las lluvias, respecto a todo, a cómo moverse, a cómo llegar de un punto a otro, cómo abastecerse, cómo apagar un incendio, cómo consolidar los suelos, cómo responder a un terremoto. Más exigente que otras ciudades, sin duda. Pero también en un panorama como optimista, en esta de que tenemos que ser optimistas porque es una misión ética. Si uno compara los panoramas de Valparaíso del siglo XIX, las cosas que pintaba Rugenda y otros pintores en 1830, ellos describen unas serranías despojadas de vegetación.
Y una de las explicaciones es que en esa época, por hacerse de combustible, de material de construcción y también material de barcos, la ciudad arrasó con todo lo que había en cuanto a árboles en este sector costero. Y la verdad es que la ciudad de Valparaíso es más verde hoy que a comienzos del siglo XIX. Y mirado desde esa perspectiva puramente como de paisaje o ecológica o como se le quiera llamar, es una ciudad que construyó una ecología interesante, que aportó una ecología a un territorio muy degradado. Y en ese sentido no es todo pérdida, por supuesto. Hay muchas cosas ganadas y hay un esfuerzo enorme detrás de cada cosa que se ganaba. Y eso obligaría también a ser optimista. Pero habría que movilizar fuerzas, digamos, similares a la compañía hasta que importa el sistema eléctrico, en conjunto a las fuerzas de los pobladores y la gente que tiene la capacidad de reconstruir su casa una y otra vez. Yo escuchándolos a ustedes recordaba un relato de Neruda relativo a un personaje solitario y singular que vivía solo en una de esas casas de Valparaíso, intermediadas con las casas del frente por una callejuela, de manera que las ventanas de un lado de la calle están casi pegadas con las ventanas del otro. Zoilo Escobar se llamaba ese porteño, que tenía la peculiaridad de asomarse todas las mañanas al balcón y tocar un violín, llevándose siempre los aplausos de sus vecinos. Pero claro, la historia es tragicómica. No solo es cómica, también es trágica, porque un día Zoilo Escobar no apareció en el balcón. Y los vecinos se preocuparon, ingresaron a su casa y lo encontraron muerto. No había ya más Zoilo Escobar. Buscaron en su closet la ropa adecuada para vestirlo, pero se dieron cuenta que había desaparecido el violín. Ahí está la parte cómica. ¿Dónde quedó el violín de Zoilo Escobar? ¿Quién se llevó el violín? Porque a veces en Valparaíso alguien se lleva algo, ¿no? Bueno, no sé, me acordé de esa historia, porque en Valparaíso pasan cosas de ese tipo, ¿no? Insólitas, trágicas en un sentido, divertidas en la otra. Desearíamos que pasaran más de las segundas que de las primeras, o sea, que tuviéramos más humor que tragedia, ¿no? Pero volvamos ya, para ir terminando, e ignoro si hay la posibilidad de que el público haga alguna o algunas preguntas a quienes han intervenido, que serán muy bienvenidas si es posible hacerlas, a los ascensores y a las escaleras. Iván. Sí, yo me quedé con una idea que no desarrollé a propósito de la pérdida de Valparaíso, ¿no es cierto? Como del deterioro, sobre todo cuando se menciona que hay 5 ascensores que están funcionando. El año 2012 la municipalidad compró 10 ascensores. De los 16 que están potencialmente funcionando, 5 eran municipales y 10 eran privados, asociados en distintas compañías, pero privados finalmente. Muchos de ellos, producto de lo que hablábamos, colectivo u otras eficiencias en los transportes hoy ya no eran rentables y estaban cerrados. Dificultades en la mantención, son obras complejas en términos materiales, ¿no es cierto? En términos materiales. Hoy día es muy difícil encontrar las secciones y los largos de madera con que están construidas las torres de los ascensores. Entonces, en ese momento se preguntaba, había una gran pregunta que era, si volvemos a recuperar los ascensores, ¿se pueden sostener económicamente a sí mismos? Entonces,
un poco se sabía que habían algunos ascensores que son rentables. El Concepción, ¿no es cierto?, el Peral y el Artillería, que son los que más flujos turísticos probablemente mueven y por ello... Pero muchos de los otros, ¿no es cierto?, no. Entonces, yo esto lo recuerdo porque asistí a la presentación de una profesora de la universidad que se llama Lorena Herrera, que se dedica a la evaluación social de proyectos. En parte ella inventó una metodología y finalmente su evaluación sobre estos 15 ascensores fue que efectivamente esos 3 que acabo de mencionar eran rentables y los otros no. Pero sin embargo, el superávit que producían estos 3 financiaba el déficit que generaban los otros 12. Y en función de eso, la municipalidad compró los 10 y se puso a arreglarlo. Ahora, han pasado 10 años y siguen funcionando 5. De que se han arreglado algunos, sí. Bueno, pero por lo menos, digo yo, más allá de que han pasado 10 años y siguen funcionando 5, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. No es que quiera rescatar, digamos, el rol, pero fue importante que eso hubiese ocurrido en ese minuto, so pena de habernos quedado con menos ascensores. Yo espero que en el futuro se acelere un poco el paso, ¿no es cierto?, y estos 15 ascensores efectivamente puedan funcionar para los porteños. Jimena. Sí, estoy atrapada y quiero puro decir algo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo entendido que el gobierno regional compró los ascensores, entonces los ascensores son del Estado. Es decir, el gobierno regional los da en comodato a bienes municipales para que la municipalidad se encargue de la administración de los ascensores. Pero la mantención, la ejecución de obra, de reparación, está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y además es un medio de transporte, dependiente del Ministerio de Transportes. Entonces, la bolsa de gato que hay para reparar los ascensores es lo que tiene entrampado esta cuestión. Al MOP le queda chico y le queda grande la reparación de los ascensores, porque el MOP está acostumbrado a hacer, y usted lo sabe mejor que yo, obras grandes, carreteras de no sé cuántos miles de kilómetros y puentes que crucen, que hagan el canal, no sé. Pero los ascensores son medio como un cacho, pero al mismo tiempo no lo saben reparar bien y es paradójico que en 1920 la tecnología funcionara mejor que en 2021. Entonces, es paradójico que la mecánica de ese tiempo funcionara mejor que ahora y la reparación de los ascensores se echan a perder de mirarlos. El Concepción se cayó, hay gente herida en ese lugar, el más caro de todos, que había que pagar como $1, ¿no?, para subirse a ese ascensor para los turistas, versus los 100 pesos que pagáis en el Espíritu Santo o en el Victoria, en el Reina Victoria. Entonces, es paradójico y al mismo tiempo da rabia. Yo siento que da rabia porque que no se logre concretar algo tan simple en apariencia que fue en esos tiempos de 1920 y que se gaste tanta plata inútilmente y se pierdan tantas licitaciones, millones de miles de pesos en licitaciones que se fueron allá mismo. Y qué decir, otras reparaciones que quedaron a mitad de camino y quedaron abandonados. Entonces, ahora hay que licitar de nuevo, llamar de nuevo y volver a gastar plata. No, es mucho. Sí, muy bien. Perdón. Rodrigo. Sí, estaba pensando cómo ¿Cómo abordar salir? esto, porque creo que hay mucha verdad en lo que estás planteando. Hay mucha pérdida de esfuerzo y hay mucha plata mal gastada. O sea, esto no es un panorama de pura pobreza, es un panorama también de recursos mal utilizados. Y menciono un caso que nos tocó personalmente participar. Nosotros participamos en un proyecto para remodelar Mercado Puerto hace unos años
un proyecto que se hizo por licitación pública, todos los canales habituales, un programa ambicioso, recuperar un edificio importante en un barrio que estaba sufriendo deterioro, un edificio de unos 11.000 metros cuadrados, o sea, con mucha potencia en sus usos, en los servicios que podía prestar, etcétera. Se hizo el proyecto completo. Ese proyecto, por razones que no es del caso de escribir aquí, se entregó, se aprobó, etcétera, pero se archivó. Y hace poco tiempo me llaman de la municipalidad porque habían escuchado que había un proyecto para Mercado Puerto que no conocían. Se los tuve que llevar entero de nuevo. Entre medio pasaron como 8 años. El edificio recién ahora está habilitado en un piso, se recuperó la estructura, pero de los 11.000 metros cuadrados hay muy poco espacio utilizado y por lo tanto lo que debería ser un foco de desarrollo se transforma más bien en un foco de deterioro. Sin razón, es decir, uno piensa cómo no pueden utilizarse mejor esos recursos, digamos. Entonces, creo también que Valparaíso es una ciudad, digamos, que a veces los protocolos del Estado para, por ejemplo, licitar o construir son súper inadecuados para una ciudad como Valparaíso. Es decir, tú no puedes pedir un juego de planos detallados para reparar las escaleras de un cerro como nos exigieron a nosotros, cuando en realidad cada escalera hay que verla en terreno, caso a caso. Sacas una piedra, se cae una casa, se mueve algo, ¿no es verdad? Y en ese sentido yo creo que es una ciudad muy artesanal y que se profitaría muy bien de una concepción del trabajo público realizada en base a equipos muy locales, muy adiestrados, muy especializados en lo que hacen. Lo mismo para los ascensores. La licitación pública del ascensor no cae en la misma categoría que licitar la construcción de una represa en Chile. Hay mucho trabajo de terreno, mucha sabiduría local, mucha particularidad, digamos, que atender, y esa es la manera como se construyó Valparaíso, además. O sea, Valparaíso se construye, no hubo un master plan detrás de Valparaíso, salvo el Almendral, se construye paso a paso por la acción de muchos agentes de tamaños medios y pequeños, incluyendo los edificios colectivos que a veces aportaban escaleras, seguramente las sociedades que construyen los ascensores también en ese plan, etcétera. Entonces hay algo también a nivel como de los mecanismos de reparación o de construcción, de asignación de proyectos de parte del aparato público que para el caso del Valparaíso podrían ajustarse porque efectivamente hay recursos que han terminado en nada. Bueno, las escaleras son públicas, naturalmente, y uno querría, a lo menos yo, que los ascensores también lo fueran, pero pasa lo que dice Jimena, cuando el aparato público está tan fraccionado, en este caso municipio, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, lo público no funciona bien. Pero bueno, muchas gracias, Rodrigo, llegamos al término de esta actividad. Quiero agradecerles a ustedes tres por haberse comprometido, por estar aquí, por decir lo que han dicho, por sugerir lo que han sugerido y por mostrar que se viva o no en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso. A Valparaíso a todos nos importa probablemente más que ninguna otra ciudad del país. Gracias al público también y gracias a Puerto de Ideas por estar nuevamente en Valparaíso. Está claro que no fue Puerto de Ideas la que se llevó el violín de Zoilo Escobar. No, fue un doméstico, dice Jimena. No, Puerto de Ideas no se ha llevado nada de Valparaíso. Al contrario, ha traído a Valparaíso durante ya más de 10 años y es de Valparaíso. Puerto de Ideas ya es de Valparaíso y celebramos que persista incluso en medio de condiciones adversas como las que el país ha estado viviendo en el curso de los últimos años, particularmente por la pandemia. Especialmente gracias a ustedes porque es un día sábado, es un día luminoso,
Esta actividad estaba programada para las 10:30 y ustedes, al venir, al estar, al preguntar y al permanecer en sus asientos, están demostrando también que ocuparse de Valparaíso tiene muchísimo sentido. No se puede dejar sin que nos falte. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Muy bien. Muy bien. En Copeuch todos pueden ser socios. Y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Ya somos 1 millón de socios.